Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este programa especial a través de Casta Latina. Mi nombre es Enrique Maldonado y en esta ocasión me encuentro acompañado del Cónsul General de México en Toronto, el embajador Porfirio Thierry Muñoz Ledo. Embajador, muchas gracias por recibirnos. Enrique, muchas gracias por venir y muchas gracias a tu público. Gracias. El embajador es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1986. Fue nombrado Cónsul General de México en Toronto en junio del 2016 y antes de este cargo se desempeñó como representante permanente de México ante la UNESCO, con sede en París. Embajador, antes de comenzar esta plática, nos gustaría hacerle la siguiente pregunta. Muchas veces vemos nosotros a la figura de un embajador como una figura un tanto distante para los ciudadanos, pero nos gustaría saber qué hace un embajador. Pues muchas gracias. Yo soy diplomático del Servicio Mexicano de Carrera y he estado adscrito en 3 continentes. Básicamente he desempeñado funciones bilaterales, multilaterales, consulares y de promoción cultural. Por definición, un diplomático es un generalista, pero que se especializa en cada adscripción que va. La diplomacia, tanto bilateral como unilateral, se complementan y estas dos también se complementan con lo consular. Y les voy a hablar un poco de mi trayectoria profesional. En mis años como representante de México ante oficinas de Naciones Unidas, tuve la oportunidad de negociar instrumentos de derecho internacional de derechos humanos y crear o ayudar a crear relatores o mecanismos especiales en el contexto de los derechos humanos, particularmente el relator de la Comisión de los Derechos Humanos de los Migrantes. Esta experiencia que tuve en la negociación, en la interpretación de las discusiones y en lo que resultó me ha ayudado mucho para poder apoyar a mis connacionales aquí en esta circunscripción consular. También estuve adscrito en África, en el norte de África, donde cubría una parte de la África subsahariana y de la parte occidental de África, que me permitió 3 cosas muy importantes en la protección y asistencia de mexicanos, que fue básicamente la defensa y la repatriación de mexicanos en áreas donde existían amenazas contra la paz y la seguridad, zonas de conflicto y guerras civiles. Entonces, esta experiencia que tuve en el terreno, en estos lugares peligrosos, me ha servido mucho para entender la vulnerabilidad de los mexicanos que pueden estar en cualquier parte del mundo. En esos casos fueron casos, amenazas graves a la paz y a la seguridad, guerras y conflictos armados. Pero finalmente toda enseñanza de esa naturaleza ayuda a entender el fenómeno migratorio, a entender a los mexicanos y sobre todo poderlos apoyar de acuerdo al derecho internacional. Y finalmente, para contestar tu pregunta, Enrique, creo que los embajadores aquí somos todos los mexicanos, porque los mexicanos, a través de nuestra cultura, enriquecemos a las sociedades que nos acogen, a través de nuestro trabajo, fortalecemos el crecimiento económico de las localidades y finalmente, a través de lo mejor de nuestras tradiciones, mostrar lo mejor de México en el extranjero. Embajador, nos gustaría comenzar esta charla preguntándole cuántos consulados hay aquí en Canadá. Hay consulados mexicanos en Canadá, hay 6 representaciones consulares, son 3 consulados generales, uno es Vancouver, otro es Toronto y otro es Montreal. Tenemos 2 consulados de carrera, uno que está en Calgary y el otro está en Leamington. Y finalmente tenemos una sección consular en la Embajada de México en Ottawa, que es la capital de Canadá. ¿Y cuál es la jurisdicción del consulado de aquí en Toronto? La circunscripción consular del Consulado General de México en Toronto abarca 2 provincias, la totalidad de la provincia de Manitoba y la mayor parte de la provincia de Ontario. Es decir, se cubre todo Ontario menos el área de
Ottawa, Carleton y los condados de Windsor, Essex, Chatham, Kent y Lambton en el sur de Ontario. Cuando pensamos en el consulado, inmediatamente se nos viene a la mente el trámite de pasaportes, por ejemplo. Pero, ¿qué tipos de servicios brinda el consulado a los mexicanos que residen aquí en Canadá? Las funciones consulares están definidas en la Convención de Viena de Relaciones Consulares de 1963. La función principal de un consulado, y diría la esencia de la labor consular, es la defensa de los intereses del Estado que envía en el Estado receptor de acuerdo al derecho internacional de las relaciones consulares. De ahí tenemos otras 12 funciones que para efectos prácticos, voy a resumir en 6 que hace este consulado. La primera es la prestación y ayuda y asistencia consular a los mexicanos que se encuentren en la circunscripción que nos corresponde. La segunda es la documentación, es decir, extender pasaportes y documentos de viaje a los connacionales mexicanos y visados a los extranjeros. La tercera sería el fomento de las relaciones económicas, comerciales, financieras, culturales, científicas y técnicas. La cuarta, que es muy particular de este consulado general, es la administración del programa de trabajadores agrícolas temporales, que son trabajadores mexicanos, jornaleros mexicanos, que vienen cada año a laborar en el campo canadiense y que el consulado se encarga de velar por sus intereses, por el cumplimiento del contrato y de las condiciones de trabajo que han sido establecidas previamente. Esta labor implica la seguimiento y la atención desde su llegada, su transporte, su llegada a los lugares de trabajo, su estancia ante los lugares de trabajo y su regreso a México. Más o menos estos trabajadores, que son cerca de 10 y 12 mil cada año, pasan en promedio 8 meses en Ontario o en Manitoba y luego se regresan a México, y ahí el consulado tiene una gran labor de atención a nuestros connacionales bajo este programa de trabajadores agrícolas temporales. La siguiente función es la actuación en calidad de notario y de funcionario de registro civil. La siguiente sería la representación de los connacionales ante tribunales o el aseguramiento de que los connacionales estén bien representados ante tribunales y otras autoridades del Estado receptor, así mismo como la comunicación de decisiones judiciales y extrajudiciales, así como la realización de diligencias de comisiones rogatorias en esta circunscripción consular. Básicamente serían las 6, son 12 o 13 que marca la Convención de Viena, pero las podemos resumir en estos 6 puntos. Perfecto. Ahora que conocemos un poco de estos servicios que ofrece el consulado a los mexicanos viviendo aquí en Canadá, nos gustaría que nos platicara un poco acerca de la promoción y los enlaces económicos que realiza el consulado aquí entre México y Canadá. Muchas gracias. Bueno, el Consulado General de México en Toronto se estableció por primera vez en 1901, básicamente con la idea de fortalecer las relaciones de amistad y las relaciones de comercio con Toronto y la región de Toronto. Esto implica que tuvimos relaciones económicas, comerciales y financieras con Canadá en Toronto mucho antes que estableciéramos relaciones diplomáticas con el Estado canadiense, que fue en 1944. La importancia de las relaciones económicas, comerciales y financieras es muy alta, y gran parte de esas relaciones económicas, financieras, comerciales que se realizan en Canadá se despliegan en Toronto, básicamente porque Toronto es la capital económica de Canadá. Las relaciones económicas y comerciales con Toronto y con Ontario como provincia se distinguen porque 3/4 partes de todo el comercio mexicano con Canadá son con Ontario. Es decir,
Un comercio con Ontario significa 34,000 millones de dólares anuales. Comercio entre México y Ontario. Esto quiere decir que México y Ontario comercian más que México y Alemania como país. A nivel subnacional, es decir, si tomamos en cuenta los estados en la Unión Americana y las provincias en Canadá, México tiene más comercio primero con Texas, con California, con Michigan y después con Ontario. Mucho más del comercio que tiene México con Nuevo México o con Arizona. Esa es la importancia del comercio de México. 34,000 billones de dólares. Y básicamente todas son exportaciones mexicanas. Tenemos una balanza comercial muy favorable para México. Entonces es una de las ventajas de este consulado, tener la fortuna de poder contar con relaciones económicas muy sólidas, pero igual con potencial de crecimiento. Ya nos mencionaba durante la charla la cantidad de mexicanos que se encuentran tanto en Ontario como aquí en Canadá y sabemos que se acerca el 15 de septiembre. Nos gustaría que nos platicara un poco acerca de las celebraciones del grito de independencia este año. Bueno, antes de platicarles esto, quisiera decirle que en Toronto Ujú. es la ciudad en el extranjero, fuera de Estados Unidos, donde hay más mexicanos. Es decir, no hay ninguna ciudad del mundo que no esté en Estados Unidos, Ujú. que haya más mexicanos en el exterior que en Toronto. Existen unos 65,000 mexicanos residentes formales en Ontario, a los cuales se suman unos 25,000 trabajadores, los 10, 12 que hablamos del programa de trabajadores agrícolas temporales, más otros que son parte del programa temporal de trabajadores extranjeros, y finalmente tenemos 10,000 estudiantes mexicanos aquí en Ontario, un número bastante grande, que se dividen entre los estudiantes mexicanos que vienen a proseguir sus estudios básicos, medios superiores y superiores en Ontario, así como aquellos mexicanos que desean estudiar inglés como segunda lengua. Y finalmente tenemos cerca de entre 20 y 30,000 en un momento dado de turistas mexicanos que entran a Ontario a través de Toronto y que representan una actividad importante de los mexicanos en esta provincia. En cuanto a las celebraciones del 15 de septiembre, ¿cómo vamos a celebrar este año esta importante fecha? De manera muy, muy entusiasta, aprovecho, Enrique, para invitar a nuestro público y a la audiencia a las celebraciones del 15 de septiembre. El izamiento de la bandera mexicana se hará en la Plaza Nathan Phillips a las 11 de la mañana del sábado 16 de septiembre y el grito se dará también en la Plaza Nathan Phillips a las 7 de la tarde. Ahí los esperamos entre las 11 de la mañana y las 7, que será el grito, tradicional grito de independencia de México. Habrá un amplio programa cultural y artístico que ha organizado la comunidad mexicana y que esperemos que atiendan no solamente la comunidad mexicana, los amigos de México y los familiares. Esta, como lo mencionó, esta es una invitación abierta para todos los mexicanos que radican aquí en Toronto o en los alrededores para que asistan a este gran evento y también para que se comuniquen con el consulado si necesitan cualquiera de estos servicios, los cuales acaba de mencionar. Claro que sí, aparecerá en sus pantallas el número telefónico del Consulado General. Ustedes podrán llamar al Consulado General, como lo han hecho todo este tiempo, y se les presentará un menú en el cual podrán ustedes elegir el servicio que requieran en ese momento. Pero desde luego también tenemos un servicio de llamadas de emergencia para cualquier situación que le pueda pasar a un mexicano en situación de vulnerabilidad o en cualquier otra situación de emergencia, también aparece en la pantalla. Y finalmente,
para información más general de lo que hace el consulado, de los servicios, de los horarios. Esos los tienen disponibles en nuestra página electrónica que también aparecen ahora en su pantalla. Pues, embajador, no nos queda nada más que agradecerle el que nos haya recibido en esta ocasión. Esta serie de entrevistas que estamos haciendo, pues básicamente lo que tienen como objetivo el acercar un poco a los ciudadanos mexicanos con los embajadores, con la oficina, el consulado general de aquí de Toronto y de otras ciudades. Y pues no me queda nada más que agradecerle el que nos haya recibido. Pues muchas gracias por venir al equipo. Para nosotros es un gusto estar informando a la comunidad de nuestras actividades. Para ello desde luego, tienen nuestra página electrónica, pero también tienen nuestro boletín mensual en donde hacemos un resumen de las actividades que realizamos cotidianamente y también los eventos que están previstos para el mes siguiente para que nos puedan seguir y nos puedan leer y puedan acompañarnos en nuestros esfuerzos de fortalecer las comunidades, de fortalecer la unión entre los mexicanos y también para preservar lo mejor de nuestra cultura y nuestras tradiciones aquí en Ontario. Muchas gracias. Y así como lo escucharon, los invitamos a que sigan las cuentas oficiales del Consulado General de México aquí en Toronto para que sigan cercanamente los eventos que realizan normalmente. Y pues nada, esto ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.